Hola, hagamos el análisis del movimiento desde la gráfica que nos están proporcionando. En este caso, nos dicen que una motocicleta parte del reposo, acelera, como lo muestran en la gráfica, nos piden determinar la rapidez de la motocicleta en unos instantes específicos, o sea que aquí nos están preguntando por unos valores instantáneos en t igual 4 segundos, en t igual a 14 segundos y también la distancia que recorre en esos 14 segundos. Recordemos que en una gráfica de aceleración en función del tiempo, el área bajo la curva nos va a dar información de la variación de la velocidad. En este caso, he dividido la gráfica en 3 intervalos, en 3 secciones. Y ya he sombreado las regiones que representan esas áreas. ¿Cierto? En este caso vemos que estas regiones son rectángulos y por lo tanto su área la multiplicaríamos la base por la altura. Entonces, esta es la aceleración por el tiempo. Teniendo eso en cuenta, vamos a calcular entonces cómo se comporta la velocidad en cada intervalo. Acompáñame. Para el intervalo número 1, entonces tenemos una base de 4 segundos, una altura de 5 metros por segundo cuadrado. Nos da una velocidad, una variación de la velocidad de 20 metros por segundo. En el segundo intervalo, noten que no hay área. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay variación de la velocidad y pues esto es debido a que no hay aceleración. Por definición, la aceleración es la variación de la velocidad. Una aceleración cero implica que no hay variaciones en la velocidad. Y para el tercer intervalo tenemos una aceleración negativa de menos 4 metros por segundo cuadrado que actúa en un intervalo de 2 segundos, dándonos una variación de velocidad de menos 8 metros por segundo. Con estos valores, miremos cómo es el comportamiento de ese movimiento. Entonces, para el primer intervalo nos dieron la información. En t igual 0, la rapidez era 0. Por lo tanto, dado que la velocidad final es la inicial más lo que cambia, pues nos va a dar una velocidad final, al finalizar el primer intervalo, de 0 más 20 metros por segundo. ¿Qué va a ocurrir en el segundo intervalo? Recordamos que no tenemos variación de la velocidad, o sea, la velocidad es constante, no cambia. Y por lo tanto permanece en 20 metros por segundo. En nuestro tercer intervalo, entre t igual 12 y t igual 14, en t igual 12, la velocidad con la que venía era la anterior, 20 metros por segundo, y varió en menos 8. Por lo tanto, al final de este intervalo, o sea, en t igual 14 segundos, la velocidad es de 12 metros por segundo. Llevemos eso a una gráfica de velocidad en función del tiempo. Con los valores que tenemos entonces, t igual 0, velocidad 0, tenemos el punto posición inicial. En t igual 4 segundos, la velocidad era de 20 metros por segundo. En t igual 12, tenemos una velocidad de 20 metros por segundo, porque recuerden que no cambió una línea horizontal. Y finalmente, cuando llegamos a 14 segundos, la velocidad era de 12 metros por segundo, más o menos acá. Al unir esto con unas líneas, porque una línea recta, ¿cómo sé que es una línea recta? La aceleración es constante, es una variación constante. Por eso lo podemos unir con una línea recta. No hay aceleración, línea horizontal. Aceleración constante, variación constante. Ahora, para calcular la distancia que recorre, recordemos que si tengo gráfica posición en función del tiempo, el área bajo la curva me va a dar el desplazamiento en cada intervalo. Aquí yo ya lo he dividido en figuras geométricas conocidas, un triángulo, un rectángulo, aquí tenemos un triángulo y aquí un rectángulo. Calculemos el área de cada una de ellas, nos daría el desplazamiento en cada intervalo. Intervalo 1, el desplazamiento 1, un triángulo, un medio de la base que son 4 segundos, la altura 20 metros por segundo nos da un desplazamiento de 40 metros. En el segundo intervalo tenemos
un rectángulo de base 8 segundos y de altura 20 metros por segundo, un desplazamiento de 160 metros. El tercer desplazamiento lo he dividido en dos secciones, un triángulo y un rectángulo. En este caso, para el triángulo tenemos una base de 2 segundos, una altura 20 menos 12 de 8 metros por segundo, y esto nos da un desplazamiento. Ese triángulo verde nos representa 8 metros de desplazamiento. Para este tenemos un rectángulo de 12 metros por segundo de altura y 2 segundos de ancho. Esto nos da 24 metros. De modo que el desplazamiento total sería la suma de estos desplazamientos. En este caso, el desplazamiento total nos va a dar 232 metros. Pero aquí nos preguntan por distancia recorrida. ¿Qué va a pasar? En este caso, si analizamos, todos los movimientos son hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Suponiendo que nos digan, asumamos que el movimiento positivo es en dirección X positiva, ¿cierto? Y que hacia allí se mueve. ¿Qué va a ocurrir? Que todo el tiempo se movió en la misma dirección. Noten que la velocidad siempre fue positiva. Si todo el tiempo se movió hacia la derecha o en la misma dirección, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Que los desplazamientos van a coincidir con la distancia recorrida. Entonces, la distancia que se recorre en el primer desplazamiento fue de 40 metros, en el segundo recorrió 160, en el tercero 8, en el cuarto 24 metros. De modo que este desplazamiento total para este movimiento va a coincidir con la distancia total recorrida. O sea que en este caso la distancia total recorrida fueron 232 metros. Recuerda que cuando hay movimientos tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, en esos casos no nos va a coincidir. Es importante hacer el análisis de cómo se movió el objeto. Buen día.